Sean todos bienvenidos a Top Curiosity. El día de hoy te mostraremos 10 cosas aterradoras que se han encontrado en la selva amazónica. ¿Sabías que la selva amazónica, a menudo conocida como los pulmones de la Tierra, es un ecosistema vasto y vibrante, lleno de vida? Sin embargo, en medio de toda esta impresionante belleza y biodiversidad, también hay una sensación de miedo que puede provocar escalofríos, incluso a los aventureros. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Empezamos. Número 10. En 2015, una enorme anaconda fue capturada en video desde un helicóptero volando sobre el río en América del Sur. ¿Podría existir algo de este enorme tamaño en la selva amazónica? Las imágenes muestran a esta serpiente gigante deslizándose por la orilla del río, mostrando su impresionante tamaño y presencia en la naturaleza. Sabemos que la selva amazónica podría haber sido el hogar de una especie de anaconda gigante en un pasado lejano. Un ejemplo muy conocido es Titanoboa, una enorme serpiente que vivió hace unos 60 millones de años. Los fósiles de la Titanoboa, descubiertos en Colombia, indican que esta serpiente podría crecer hasta 13 metros de largo y pesar alrededor de 1.134 kilogramos. Aunque la Titanoboa no es un ancestro directo de las anacondas modernas, muestra que las grandes serpientes constrictoras alguna vez vagaron por la región. Hoy en día, la anaconda es la serpiente viva más grande, con un promedio de unos 6 metros de longitud. Pero, ¿podría una variante gigante seguir acechando en algún lugar profundo de la selva tropical? ¿Qué te parece? Número 9. La represa de Boulbine, ubicada en la selva amazónica, se destaca por crear uno de los embalses más grandes de América del Sur. Este embalse se extiende casi 100 kilómetros hacia el norte, a través de una selva tropical en gran parte virgen, lo que lleva a la formación de más de 3.500 islas. Si bien la creación de estas islas ha tenido consecuencias ecológicas significativas, la mayoría son relativamente pequeñas, con un 95% que cubre menos de 1 kilómetro cuadrado. Este proceso de fragmentación tiene serias implicaciones para la biodiversidad, ya que muchas especies luchan por sobrevivir en hábitats tan aislados. Los investigadores se centran en entender qué especies desaparecen y cuáles logran sobrevivir en el embalse de Boulbine. Número 8. En febrero de 2019, se encontró una ballena jorobada de 11 metros de largo en una parte remota de la selva amazónica, en la isla de Marajó. Este hallazgo inusual dejó a los científicos desconcertados. Durante sus temporadas de migración, que ocurren en agosto a noviembre, las ballenas jorobadas se observan típicamente mucho más al sur, a lo largo de la costa brasileña. Esta ballena fue vista por primera vez después de que se vieran buitres dando vueltas por la zona, lo que llamó la atención de las autoridades locales. Tras la investigación, encontraron el cadáver en descomposición de la ballena a unos 15 metros de la costa, en lo profundo de un manglar. Los expertos creen que la ballena se separó de su madre durante la migración y fue arrastrada a tierra adentro por una fuerte corriente de marea durante una tormenta. Es muy inusual que esta ballena se vea en esta área en esta época del año, ya que la mayoría de las ballenas jorobadas ya habrían migrado a sus zonas de alimentación en aguas antárticas. ¿Qué causó exactamente la muerte de la ballena? Sigue siendo un misterio. ¿Cómo crees que terminó esta ballena en medio de la selva amazónica? Número 7. La Sierra de Divisor es una cadena montañosa única, ubicada a lo largo de la frontera entre Perú y Brasil, que se eleva desde la cuenca del Amazonas. Esta zona es única, ya que es el único terreno montañoso en la selva amazónica baja, caracterizado por llamativos picos en forma de cono, incluida la prominente montaña El Cono. También se le conoce a menudo como el Mundo Perdido, debido a su naturaleza en gran parte inexplorada y la presencia de tribus indígenas. La Sierra del Divisor es conocida por su extraordinaria biodiversidad. Los investigadores han identificado hasta 3 especies diferentes de monos y titíes dentro de los límites de esta área. Esta región también desempeña un papel importante en la captura de carbono, con estimaciones que sugieren que pueden absorber alrededor de 150.000 toneladas de dióxido de carbono por día. En 2015, se estableció oficialmente el Parque Nacional Sierra del Divisor, con una superficie aproximada de 1.35 millones de hectáreas. El parque es parte de un esfuerzo más amplio para proteger uno de los últimos bastiones que quedan para la biodiversidad y las comunidades indígenas en la Amazonía. La Sierra del Divisor no es solo un tesoro ecológico, sino también un área culturalmente significativa para las tribus indígenas que viven allí, incluidos los Maxes, Asáninca, Guaniza, Iscon, Noa, Quaisona y Sipibo Conibo. Número 6. Terra Preta,
que significa tierra negra en portugués, es un tipo de suelo altamente fértil y artificial que se encuentra principalmente en la cuenca del Amazonas. Este suelo se caracteriza por su color oscuro, alto contenido de nutrientes y notable capacidad para retener agua, lo que lo hace mucho más fértil que los tipos de suelos circundantes. Se cree que Terra Preta fue creada por los antiguos pueblos indígenas de la Amazonía, que mejoraron la fertilidad del suelo añadiendo material orgánico, como carbón, huesos y restos de comida. Esta práctica probablemente comenzó entre el 450 a.C. y el 950 después de Cristo, lo que indica una larga historia de manejo del suelo en la región. Estudios recientes han demostrado que las técnicas utilizadas para crear Terra Preta se pueden replicar para mejorar la fertilidad del suelo en otras partes del mundo. Esto podría conducir a prácticas agrícolas más sostenibles que ayuden a abordar los desafíos contemporáneos, como el cambio climático y la seguridad alimentaria. La existencia de Terra Preta sugiere que la Amazonía no solo era un desierto prístino, sino más bien un entorno cuidadosamente administrado, donde las civilizaciones antiguas utilizaron métodos innovadores para hacer que la tierra fuera productiva. Número 5. Sanaitim Pisca, también conocido como el río hirviente, es un fenómeno natural notable ubicado en la selva amazónica del Perú. El nombre Sanaitim Pisca significa, hervido por el calor del sol. Este río se destaca por sus temperaturas extremadamente altas, que pueden alcanzar hasta 95 grados Celsius en algunos lugares. El río atrajo la atención internacional cuando el geocientífico Andrés Russo comenzó a investigar el origen de este fenómeno. Inspirado por las historias de su abuelo, Russo descubrió el río durante una expedición con su tío. Su investigación reveló que el calor del río no es causado por la actividad volcánica, como podría pensarse, sino más bien por una fuente geotérmica vinculada a una cámara magmática subterránea. Sanaitim Pisca fluye por más de 9 kilómetros y tiene aproximadamente 30 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad. El río también tiene un significado cultural para las comunidades indígenas locales, que atribuyen las aguas hirvientes al espíritu de Yacumama, una serpiente gigante conocida como la Madre de las Aguas. Número 4. El misterio de Silkenje gira en torno a peculiares estructuras de seda que se encuentran en la selva amazónica, particularmente en Perú y en Ecuador. Estas estructuras, que recuerdan a las versiones en miniatura de Stonehenge, consisten en una espiral central rodeada por una valla circular de seda. Fueron descubiertos por primera vez en 2013 por el estudiante graduado Troy Alexander, durante una investigación en la Reserva Nacional de Tambopata. Las estructuras de Silkenje suelen tener solo unos pocos centímetros de altura y sirven como medios para que las arañas protejan sus huevos. Cada estructura suele contener 1 o 2 huevos de araña en la espiral central, rodeados por la valla de seda. La intrincada construcción y el esfuerzo que las arañas pusieron en la fábrica de estas estructuras ha desconcertado a los científicos, parecen demasiado complejas para el pequeño número de huevos que protegen. A pesar de la extensa investigación, la araña responsable de la creación de estas estructuras sigue siendo desconocida. No se han observado arañas adultas construyendo estas estructuras, lo que genera una gran especulación y misterio entre los entomólogos. Número 3. El ola de ira, también conocido como delfín dientes de sierra, es un cetáceo críptido que se encuentra en la cuenca amazónica brasileña. La existencia de este misterioso delfín salió a la luz a través del biólogo Jeremy Wade, durante sus expediciones a principios de la década de 1990. Wade se encontró por primera vez con la criatura en 1993, mientras pescaba, cuando vio uno a 30 metros de distancia. Cuando preguntó al respecto a los lugareños, no estaban familiarizados con el animal y sugirieron que podría haber estado alucinando. Wade regresó a la zona en 1994 y se encontró con un hombre local que afirmó haber visto a la criatura unas semanas antes y la llamó Loladeira. Durante esta segunda expedición, Wade logró fotografiar al animal, confirmando que efectivamente se trataba de un delfín. El Loladeira se describe como un delfín con una aleta dorsal distintiva, con estrías que recuerdan a los dientes de sierra, lo que lo distingue de otras especies de delfines conocidas. Mientras que algunos especulan que Loladeira podría ser una nueva especie, otros sugieren que podría ser una mutación genética del delfín rosado del río Amazonas. Sin embargo, los limitados avistamientos y el hecho de que solo se haya documentado un individuo ponen en duda su clasificación como una especie separada. Número 2. El río Amsa es una vía fluvial subterránea descubierta bajo el río Amazonas. Lleva el nombre del geofísico Valilla Amsa, quien dirigió al equipo de investigación que hizo este descubrimiento. Este río es notable por su impresionante tamaño, tiene aproximadamente 6.000 kilómetros de largo, similar en longitud al propio río Amazonas,
pero significativamente más ancho, oscilando entre 200 y 400 kilómetros de ancho. El AMSA fluye desde la región de Acre, bajo los Andes, moviéndose de oeste a este, finalmente desembocando en el Océano Atlántico, en una profundidad de aproximadamente 4.000 metros. Con una velocidad de solo 1 milímetro por hora, el flujo de agua es extremadamente lento, mucho más lento que el río típico. Esto se debe a que el agua se filtra a través de las rocas porosas, lo que la hace más parecida al agua subterránea que a un río convencional. El descubrimiento del río AMSA fue posible gracias al análisis de datos térmicos de 241 pozos perforados por la compañía petrolera brasileña Petrobras en la década de 1970 y 1980. Aunque se hace referencia al AMSA como un río, los científicos enfatizan que no fluye en el sentido tradicional. En cambio, el movimiento del agua se produce a un ritmo muy lento, similar al flujo de los glaciares. Número 1. Los pueblos indígenas de la Amazonía han compartido durante mucho tiempo historias y leyendas sobre magníficas ciudades que alguna vez prosperaron. Manari y Sigua, líder y portavoz de la nación Sepoure en Ecuador, afirman que estas civilizaciones rivalizaban con las de Europa. Explica que estas grandes ciudades desaparecieron debido a lo que él llama el cambio del sol, que ahora reconocemos como cambio climático. El Valle de Upano, ubicado en las estribaciones orientales de los Andes en Ecuador, es la más antigua de estas ciudades. Los asentamientos habitados por la cultura Upano y Quilatopo se remontan alrededor del año 500 a.C. y estuvieron ocupados hasta alrededor del 300 y 600 después de Cristo. Gracias a la tecnología LIDAR, los investigadores pudieron mirar a través del denso dosel del bosque y revelar intrincadas redes de carreteras, plataformas y campos agrícolas. Esta tecnología ha descubierto una compleja infraestructura urbana con 15 asentamientos diferentes, 5 de los cuales son grandes centros urbanos. La antigua civilización del Valle de Upano es conocida por su forma única de ciudades jardín, donde los centros urbanos se intercalaban con campos agrícolas. ¿Te gustaría adentrarte en la selva amazónica? Cuéntanos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides apoyar mi contenido con un like y suscribirte para siempre mantenerte informado. Hasta la próxima.